Un espectro recorre Europa, el espectro del nacionalismo. El dado por muerto Estado-nación se revuelve en sus cenizas y cual ave fénix amenaza con romper el viejo orden mundial. La Unión Europea, ese viejo sueño de Víctor Hugo, se halla acosada por nacionalistas italianos, polacos y húngaros, entre otros, que la desprecian mientras cantan odas a lo que según dicen es la verdadera Europa, milenaria, blanca y cristiana. El presidente de Estados Unidos, ese mismo país que impulsó el idealismo con Wilson, la globalización y la estructura supranacional de la ONU para resolver las disputas y negar toda guerra, claman esa misma asamblea orgullosa que ha abandonado el Consejo de Derechos Humanos y que no cederá la soberanía de Estados Unidos a esa burocracia internacional irresponsable representada por las Naciones Unidas, así como tampoco reconocerá nunca las decisiones del Tribunal Internacional. El Reino de España, a su vez, se ve acosado por el estallido del nacionalismo periférico catalán que amenaza con hundir al Estado español, y en Latinoamérica Venezuela vira hacia un supuesto nacionalismo emancipador y de clase. Existe esa polémica, ya saben, entre Hume y Hobbes, mientras Hobbes dice que la nación nace para apaciguar las tensiones internas de la propia sociedad. Hume afirmará que no, que la nación nace para apaciguar el miedo a los otros, a esas otras sociedades que están fuera de la propia. Sea como fuere, ¿qué importa al fin y al cabo la verdad en el nacionalismo? Si, como dice el Roto, ¿qué importa que la historia sea falsa si el sentimiento que provoca es el verdadero? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Acabamos de escuchar la Marsellesa, ese himno que precederá en la Revolución Francesa, diría Napoleón sobre este. La Marsellesa nos ahorrará miles de cañones. Hoy hablamos de nacionalismo en Central Vicálvaro. No se encuentra con nosotros nuestro antiguo director Alejandro Becerra, que ha emigrado a la Patagonia Argentina y pronto, en 6 meses, volverá con nosotros. Y bien, Pablo, quería preguntarte, ¿cuáles son los orígenes del nacionalismo? ¿Cuál es su aportación histórica? ¿De dónde viene, de dónde sale este fenómeno? A ver, el nacionalismo es un fenómeno histórico de proporciones inmensas, ¿no? Se suele situar en las revoluciones burguesas y liberales desde la Revolución Francesa hasta 1848, en el siglo XIX, pero es verdad que sus características o sus definiciones suelen ser tan ambiguas y tan difusas que en realidad es un fenómeno que podríamos situar desde el inicio de las sociedades humanas. Por eso vamos a intentar concretar qué nacionalismo, cuál es el que, o lo que entendemos hoy con nacionalismo y con respecto a lo que ha sido anteriormente. O sea, nacionalismo viene de nación, y nación viene del latín natio, que viene a ser nacimiento. Es decir, que está ligado a donde naces, igual que patria, está ligado a tus ancestros, a tus patres, en latín igual. Después de muchísimas clases al respecto desde la ESO, más o menos yo diría que la definición de nacionalismo sería algo así como una identidad común de una colectividad que comparte cultura, lengua o ubicación y proyecto político de futuro. Digo porque es verdad que ubicación, lengua y cultura son las razones que tienen que darse, pero es verdad que no hace falta que una de ellas exista, no hace falta que compartan una cultura ni una ubicación. Pienso, por ejemplo, en el nacionalismo judío, en el sionismo, que existía sin tener una ubicación propia, más allá de que pensasen en Tierra Santa.
Una cultura tampoco hace falta. Estamos en mundos donde los países son multiculturales y no hace falta tener la misma cultura. Y lengua, pues bueno, yo ahí pondría que sí que es un rito sine qua non. Sin embargo, lo que caracteriza al nacionalismo es un proyecto político de futuro, unas aspiraciones, unos objetivos comunes de construir a un proyecto político conjunto. Y bueno, tengo aquí más o menos unos apuntes de lo que podrían ser unos precedentes del nacionalismo contemporáneo. No sé si... Sí, ¿quieres primero, Diego? Sí, yo quería comentar que como lo has expresado y demás, sí que me venía a la mente esa idea de el nacionalismo primigenio como el sentimiento de pertenencia al grupo, al colectivo de una tribu, ¿no? Por así decirlo. Es así donde surge de a priori, más desde el plano antropológico, ¿no? Ya se podría ver como esa capacidad de identificarse con un grupo, con unos símbolos, que podría ser el mismo de la Marsellesa o el himno que se refería a Napoleón para ello. Y creo que la gran diferencia, o sea, el gran punto de inflexión que pasa desde ese punto de asociación por la supervivencia hacia, digamos, unos intereses más políticos, donde ya se podría calificar de nacionalismo con más importancia sobre las banderas, los símbolos y digamos, ese estado-nación política que se empieza a crear, empezaría a estar un poco en la Edad Media, ¿no? Con esos reyes, ¿no? Esos feudos, ¿no? Que aglutinaban campesinos y demás y que debían ir a la guerra por la necesidad de defensa que les proporcionaba el señor feudal del castillo, ¿no? Y luego ya, digamos que el siguiente punto de inflexión, que me imagino que trataremos sobre él y demás, que es donde ya se empieza a teorizar sobre ello y a tratar como un tema ya más abstracto y político y demás, que vendría con la Ilustración y la Revolución Francesa, ¿no? Sí, para hacer un bosquejo, digamos, en grandes rasgos. Sí, ¿cuáles son los preceptos y los ejemplos que ibas a contarnos, Pablo? Pues Diego más general ha puesto más o menos las bases de lo que yo habría explicado. En general yo he diferenciado historiográficamente hablando 3 precedentes, antiguos, medievales y modernos. Antiguos, yo creo que los más primigenios, los más primitivos, podría ser, Diego, como dice, una identidad tribal, que está muy ligada a algo más primigenio, aunque sea algo así como una identidad de parentesco o clientelar, en la que hay un patrón, una familia, pero no, como entendemos, algo más extenso, incluso no solamente un compartir apellidos, sino la idea de que te precede un antepasado común, lo que viene siendo un universo tribal que comparte determinada gente, pero que eso no deja de ser una identidad. Luego, a lo mejor, con el desarrollo de los grandes proyectos antiguos que decía Roma, sí que llegamos a desarrollar una identidad político-republicana, político en el sentido más griego de las polis y republicano en el más romano, que no creo que sea nacionalismo porque no creo que sea ni siquiera nación. O sea, el ideal republicano romano griego tenía más que ver quizás con una lealtad al Estado que bien por una parte podía representar al Senado, bien por otra parte podía representar al emperador. Pero es ese amor a la res pública, a la cosa pública, lo que hacía que galos, árabes, britanos o mauritanos en todos los sistemas del imperio, sus élites sobre todo, latinizadas, jugando con el derecho romano y con una tolerancia religiosa compartida, se sintiesen dentro de lo romano. Y como los romanos, pues al final es algo perenne en la historia, tanto que hoy la Iglesia Católica es romana. Y lo que dice Diego es cierto. Si podíamos poner una semilla a lo que hoy podemos llegar a hacer como nacionalismo, se genera, a mi forma de entender, no es el germen, ni de coña es algo parecido a lo que entendemos hoy. Es la pretensión medieval, regia medieval, de combatir los derechos jurisdiccionales, de los poderes jurisdiccionales de nobleza, clero, órdenes militares, que desde el siglo XII y XIII los reyes de la Europa occidental intentan sobreponerse sobre ellos y dejar de ser un primus inter pares, que se decía el primero entre iguales, y empezar a ser un poder propio, el entender el territorio como algo no un feudo más, sino como una circunscripción especial, el reino, que no es una suma de condados y de jurisdicciones, sino sencillamente es la soberanía de un soberano precisamente, pero que comparten algún tipo de lengua vernácula. Es cuando el latín empieza a desaparecer y las lenguas vernáculas empiezan a florecer en Europa occidental. Comparten derecho romano, es cuando se recupera el derecho romano y como el rey consigue imponerse contra el resto. Y aquí habría que hacer una contraparte, quizás en la genealogía del nacionalismo medieval, en la Edad Media, es que mientras el germen político
lo tenemos en la fuerza regia por sobreponerse a las jurisdicciones territoriales, tenemos casos muy curiosos en el siglo XIV con la gran crisis del feudalismo, las revueltas campesinas de la Yaquerie o de Wat Tyler en Inglaterra, que suponen que aparecen por multitud de razones, sobre todo por guerra y hambre, estamos en la guerra de los 100 años, revueltas campesinas de una aspiración popular que no tiene tanto que ver con la clase, sino como lo que ellos identifican como trabajadores ingleses de Londres o franceses que están saqueados por la guerra. Y es verdad que esto debería decir un programa entero, pero que el primer nacionalismo popular, al menos medievalmente hablando, tiene mucho que ver con el antijudaísmo. Uh-huh. Por eso quizás lo que más se parece al nacionalismo precontemporáneo es la identidad religiosa. O sea, hasta la Edad Moderna, lo más parecido a la pertenencia era la cristiandad, y la cristiandad tuvo muchos parapalos de todo tipo durante miles de años, pero en general quizás hasta la paz de Westfalia, que supongo que es un punto culminante cuando hablamos de Estados-nación, la cristiandad cristiana, la cristiandad latina era lo que todo el mundo entendía, no diferenciar entre condados, reinos o lo que sea, se entendía que todos los cristianos éramos iguales. Por eso, la Edad Moderna es verdad que en términos a lo mejor económicos, de una perspectiva materialista, no es relevante, en tanto que es solamente la prolongación de un tiempo feudal llamado a acabarse, pero es verdad que en este sentido, en términos políticos, es fundamental porque la paz de Westfalia inventa el concepto de soberanía territorial. Uh-huh. Es decir, que esto es un país, esto es Alemania, esto es Francia, esto es Italia y esto es España. Y básicamente eso, yo diría que el nacionalismo como lo entendemos se sitúa perfectamente en la Revolución Francesa, no tanto por la experiencia histórica que fue, sino por las raíces sociales que tiene. O sea, yo creo que la contemporaneidad acaba precisamente porque los últimos vestigios del feudalismo han acabado y se conjuga, por una parte, la tradición republicana de las ciudades en Italia, en Flandes, de libertad, de nada que ver con la servidumbre de los siervos de la gleba vinculados a la tierra de un señor, sino que en la ciudad se empieza a generar un ideal ciudadano, un ideal cívico, donde los individuos, más allá de ser pobres o ricos, no han trascendido ya esas relaciones feudo-vallasadiáticas con el señor o con quien sea, y se muestran ante un nuevo panorama dominado por el mercado, por el protocapitalismo, se presentan como iguales. Y básicamente creo que la noción la noción de nación ciudadana solo aparece o solo tiene cabida en las sociedades que han acabado con su pasado feudal y empiezan a moverse en términos más de una economía moderna, capitalista y un Estado-nación sólido. Sí, ¿tú quieres añadir algo más, Diego? No, de momento yo creo que Pablo ya ha explicado, vamos... Sí, pues ya desvelados los entresijos del surgimiento de la nación como concepto en sí mismo, vamos a pasar al debate y empezamos con el primer corte que tenemos. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú, buena mujer? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es aquel castillo? ¿Rey de quiénes? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy vuestro rey. No sabía que tuviéramos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. No te engañes. Vivimos bajo una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases ¡Ya obreras... estás otra vez a vueltas con las clases! Es que ese es el problema. Si el pueblo... Por favor, buena gente, tengo prisa. ¿Quién vive en aquel castillo? Ahí no vive nadie. ¿Y quién es vuestro señor? No tenemos señor. ¿Qué? Ya os lo he dicho, esta es una comuna anarcosindicalista. La dirigimos por turnos que cambian semanalmente. Ya. Pero las decisiones de quien la dirige deben ratificarse en una junta extraordinaria bisemanal. Entendido. Por mayoría simple en cuestión de asuntos internos. ¡Cállate! Y de 2/3 en caso de asuntos ajenos a la comuna. ¡Cállate! ¡Te ordeno que te calles! ¿Te ordena? ¿Quién se ha creído que es? Soy vuestro rey. Pues yo no os he votado. A los reyes no se les vota. ¿Y cómo os convertisteis en rey? La dama del lago, su brazo envuelto en la seda más pura y brillante, extrajo la espada Excalibur del seno del agua, simbolizando que la divina providencia me elegía a mí, Arturo, para que empuñase la espada. Por eso soy vuestro rey. Una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El poder ejecutivo supremo deriva de la voluntad de las masas, no de una ceremonia acuática de pacotilla.
¡Basta ya! No pretenderéis ostentar el supremo poder ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada. ¡Cierra el pico! Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerrarían. ¡Cállate! ¿Vale? ¿Quieres callarte? ¡Oh! Aquí vemos la violencia inherente al ¡Que te sistema. calles! Uy, venid a ver la violencia inherente al sistema. ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patrón! ¡Oh! Se le ha visto el plumero. ¿Lo habéis oído? Lo que yo decía. ¿Habéis visto cómo me reprimía? ¿Lo habéis visto? Hemos escuchado un fragmento de la película de Monty Python, los caballeros de la Mesa Cuadrada, que ya es un auténtico hito en la historia del cine. Y en este audio yo creo que se disgrimen bastantes cuestiones sobre el nacionalismo. La primera de ellas es ¿de dónde nace esa legitimidad del mandato? ¿Cómo es posible que un conjunto de ciudadanos tan dispersos, como puede ser alguien de Ceuta con alguien de Cantabria, con alguien de Valencia, compartan un mismo soberano, compartan una misma persona? ¿Cómo es posible? ¿Dónde surge esa legitimidad del nacionalismo? Sí, a ver, a priori yo diría, bueno, remitiéndome a lo que hemos estado hablando del principio, de ese componente instintivo, ¿no?, que supone la pertenencia en un grupo y demás, creo que la legitimidad al final que se le da es un componente. El nacionalismo yo siempre lo entiendo como un concepto más irracional, bueno, voy a decir emocional, ¿no?, que irracional, ¿no? O sea, es algo que se siente, ¿no? Te sientes parte de algo mayor que tú, ¿no? Y entonces ahí es donde te sientes identificado con los símbolos, con la lengua, con las costumbres, con todas esas cosas que veníamos mencionando antes, ¿no? Sí que es cierto que digamos que tienes que darle una serie de argumentos y justificaciones a por qué pertenecemos todos de una misma causa y tenemos que hacer todos, o sea, precisamente se aboga muchas veces, o sea, que el significado que tenía unir a los pueblos en torno a un sistema político era para movilizarlos en torno a un conflicto bélico, ¿no? O sea, ir a invadir cierto territorio, que era lo que expresaba antes Pablo con las conquistas romanas, ¿no?, que es ahí donde surge ese, digamos, nacionalismo político, digamos, que vamos a pagar a la gente para que vaya a moverse y van bajo nuestra bandera, ¿no? Es, digamos, el primer símbolo así grande que se encuentra, pero claro, luego le tenemos que dar una justificación que ya vendría más adelante con si ya no es por la practicidad de qué beneficios se obtienen desde el pueblo, que es al final el que se mueve en torno a ese sentimiento, al final es por los beneficios de la cúspide del sistema, ¿no? Y ahí es donde surge esa justificación metafísica, ¿no?, por la gracia de Dios, ¿no?, que viene un poco ya, o sea, digamos que ese sentimiento que decías tú que era lo que aglutinaba socialmente antes a la sociedad, ¿no?, que era el sentimiento religioso, ¿no?, como somos parte de un mismo credo, una misma fe, unas mismas ideas, ¿no?, al fin y al cabo, se aúna con ese sentimiento de pertenencia al grupo que viene con fines políticos para, digamos, dotarle de un sentido racional, por así decirlo, ¿no? Esa yo creo que sería la justificación que se le da a priori. Luego, hoy en día, la justificación, ya remitiéndonos a la época contemporánea, yo diría que tiene más un sentido de... Es puramente, no sé, yo lo calificaría más como el fútbol, ¿sabes? O sea, es algo, o sea, hoy en día ya el nacionalismo se nos queda o sea, porque a nivel político, o sea, como está todo globalizado, tiene un aspecto de marketing o de sentimiento político utilizado como entretenimiento y distracción, ¿no? Al menos así entiendo yo un poco ese punto hoy en día, ¿no? También el ver cómo ha ido evolucionando eso, porque hoy en día el nacionalismo creo que nos sirve de más bien poco en un espectro político, diría yo. A eso quiero entrar luego más tarde, a profundizar un poco más sobre el punto. Yo creo que no. Yo creo que respecto a lo que has dicho lo último de que el nacionalismo quizás ya haya dejado de ser inútil, el nacionalismo seguramente sea la fuerza de identificación personal y social más fuerte que existe. Sobre todo porque se basa en la principal llave que tenemos los seres humanos para comunicarnos y para entendernos en nosotros, que es la lengua. Pero en el momento en que la forma de identificarte es que compartes la misma lengua, que es la base diría ya del ser humano en sí, que es la comunicación oral. En el momento en que la comunicación se interrumpe con un otro,
el otro, no, evidentemente el generar un otro y nosotros y en ellos siempre es artificial, pero cuando hablan otra lengua tiene algo más de pragmático. Por eso yo creo que el nacionalismo, como lo entendemos en su formato contemporáneo, ha sido la fuerza que ha motorizado los 200 años de historia que que llevamos desde la Revolución Francesa y desde entonces, porque la perspectiva que podías llegar a tener de que el nacionalismo hoy no es útil solamente demuestra hasta qué punto el nacionalismo ha tenido tanto éxito. En el sentido de que ha generado un equilibrio internacional y nacional, adentro y para afuera, entre lo que entiende como patrones, pues eso, de agregación social, como pueden ser la lengua, la cultura, la religión, que antes no existían. Sí que es cierto, y que sí, supongo que lo hablaremos más adelante, que estamos viendo tiempos donde se está reavivando sentimientos nacionalistas que hace unas décadas se sentían resueltos, o se ha revuelto la etnicidad, además en tiempos donde, como decía Álvaro al principio, parecía que habíamos llegado a ser un sistema mundo, que ya no éramos razas, religiones o nacionales, sino que éramos todos personas de un gran mundo globalizado y genial. Y sin embargo vemos un reflujo de la etnicidad. Pero si el nacionalismo hoy nos parece aparatoso, es porque no lo es, para nada. Claro. Yo también quería hacer mención a otra cuestión del audio. Hay un momento en que el rey coge al disidente, al campesino disidente, y le empieza a zarandear, y el campesino grita eso de la violencia inherente al sistema, me está reprimiendo. Yo quiero decir, ¿hasta qué punto el nacionalismo no puede ser instrumentalizado por parte de alguna clase dirigente y económica, como por ejemplo ese poder ejecutivo o quien fuese, para cohesionar a una sociedad determinada de trabajadores y hacerles ver que sus intereses son los mismos que los intereses de su patrón o de su monarca? Eso es a lo que yo quería decir con la utilidad que se le está dando realmente al nacionalismo. ¿De qué le sirve, digamos, a ti o a mí, o sea, sentirnos, digamos, parte de una nación, sino más que sentirnos como parte del influjo de la corriente que se nos está impulsando desde un estrato superior de la sociedad para unos fines que no son nuestros, sino que son de otra gente? O sea, un momento, que es lo que quiero decir, que creo que hoy en día se le está dando, justamente con lo que me refería del fútbol, era básicamente que se le está dando una especie de utilidad de válvula de escape social, ¿sabes? O sea, primero, sí. O sea, escucha un momento, primero, o sea, esto es una cosa que ya hemos trillado mucho en programas anteriores y demás, que es cuando se produce el 15M hay una explosión de descontento social que yo, a mi forma de entender y en forma de analizar la situación, se ve reconducida precisamente hacia un espíritu nacionalista, ¿sabes? En unos sitios se palia y se deja que se vaya diluyendo el asunto, pero en Cataluña y en otras regiones, como puede ser el País Vasco, se ha recogido eso para darle una mayor fuerza a un sentimiento nacionalista, ¿sabes? Y eso es lo que quiero decir como válvula de escape, y como que va con unos fines, digamos, irracionales a priori, ¿sabes? O sea, cosas que deberían estar en un plano vertical de clase, por así decirlo, que lo que estamos luchando es contra banqueros, contra los dueños de las grandes multinacionales o lo que sea, que son los que realmente están causando perjuicios. No, lo que te están diciendo es que el problema es de tu vecino, que por hablar español, ¿sabes? O sea, es el que te está quitando los derechos, ¿sabes lo que te quiero decir? Es transformar la verticalidad en un problema horizontal, claro, ¿sabes? Pero no existen, por ejemplo, casos como el nacionalismo emancipador en África, o por ejemplo en Euskadi, que decía eso Arnaldo Tegui, de que la lucha de clases en Euskal Herria adquiere un componente de liberalización nacional, es decir, la lucha de clases y la liberación nacional son iguales. O por ejemplo en el caso del nacionalismo venezolano con Hugo Chávez, que es un nacionalismo de clase, porque es un nacionalismo que dice hay que empoderar al pueblo, a la nación, para expulsar a aquel que nos está oprimiendo, que es el extranjero, las multinacionales yanquis, que bla, 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 Pero bla, creo bla. que dentro de eso va un marco de colonialista, ¿no? O sea, histórico, al menos en el caso de África y de Sudamérica, ¿sabes? O sea, ahí hay una relación de poder de subordinado y superior, que en este caso es Estados Unidos, o si no sería Inglaterra en el caso de África o Francia, o algún otro país europeo como puede ser Alemania o lo que sea, que están, digamos, aprovechándose de los recursos de eso. Pero en el caso, o sea, yo me atengo a lo que me pilla más cerca, o por ejemplo, podemos irnos también a Canadá, Quebec,
que han sido las elecciones ayer, que si no recuerdo mal, y en cuyo partido perdió las elecciones el Partido Nacionalista, que iba ganando siempre las elecciones allí, ¿sabes? Y hoy en día gana el centro-derecha, ¿sabes? Con un discurso que, a mi parecer, lo que está haciendo, aparte de reflejar también una perspectiva con respecto al resto del mundo, que es similar, que está cambiándose la orientación nacionalista desde una perspectiva intranacionalista, en el que tú abogas por un nacionalismo con respecto a tu Estado, hacia un nacionalismo internacionalista, en el que tú estás haciendo un discurso anti-inmigración, o sea, como ya no de caras adentro, de independizarse y emanciparse de ese Estado que te está, digamos, arrebatando parte de tu cultura, sino de aquellos que vienen de fuera a intentar cambiar tu cultura, ¿no? Desde ese plano, pienso yo. Sí, por ejemplo, yo recuerdo la frase esa de Mao, que hablaba de que el comunismo era nacionalista porque el nacionalismo era la emancipación, en tanto que era la expulsión de los imperialistas invasores, claro. Y que habrían esos nacionalismos. Yo quiero polemizar también un poco de una cosa que me ha resultado curiosa, que ha dicho antes Pablo, que ha dicho que el nacionalismo se da en aquellas sociedades en las cuales el poder feudal muere y nace un nuevo poder. Y yo quería polemizar en que, por ejemplo, en Francia, esa sociedad feudal que muere y hace que nazca un nacionalismo emancipador, como es el de la Revolución Francesa, digo, ¿hasta qué punto no es eso lo que también puede ocurrir en la Rusia zarista? Donde las estructuras feudales mueren a finales del siglo XIX, principios del XX, y entonces existe cierto nacionalismo, cierto despertar emancipatorio que derriba al orden existente y proclama una república burguesa, que luego será derribada por el genio de bolchevique que siempre se ha teorizado de Lenin a través de los soviets, pero no es ese mismo proceso que el francés, una liquidación de un poder feudal con una... Justo. Es más, el que sea en el contexto de una guerra mundial hace que la historia se contraiga, ¿no? Esta frase que tanto nos gusta. O sea, los 4 meses que restan, desde febrero hasta agosto, que va a ser finales de agosto, que va a ser la contrarrevolución de Kornilov, sí. Kerensky va a demostrar la capacidad alucinante que tiene o sea, cómo los patrones de reproducción histórica lo que han sido 200 años en Francia caben en 5 meses en Rusia. Y cómo lo que antes era una guerra dinástica por el bien del zar, por la religión, al final un gobierno liberal sabe hacer lo mismo, pero con otros objetivos diferentes, implementar un ideal nacionalista, una guerra nacionalista, donde antes sencillamente era defender el apellido Romanov. Pero con lo que decía antes Diego, yo creo que es un tema tan complejo, que agradezco mucho la selección de este tema, pero es que es tan amplio y tan complejo que es complicado, o al menos hay que ser prudente a la hora de catalogar lo que es el nacionalismo, que es... Y hilando con lo que decías antes con lo que estamos diciendo antes, yo creo que es que el nacionalismo es la fuerza del capitalismo o de las clases burguesas para imponer su nuevo orden comienzos del XIX. Y frente a esa nueva reestructuración política, geográfica, social que sucede a comienzos del siglo XIX en Europa, protagonizada por las nuevas clases burguesas las nuevas clases burguesas, la doctrina o el mundo marxista respondió ante ello precisamente con internacionalismo. Pero yo creo que muy bien apuntado, a lo mejor, con ese hito histórico ahí cerrado de Álvaro de la Revolución Rusa, quizás en el momento en que se proyecta el primer experimento socialista y la deriva termina siendo socialismo de un solo país, incluso las derivas estalinistas de entender el experimento socialista en términos nacionalistas y sobre todo con la Gran Guerra Patria, el exacerbar hasta ese punto una combinación de nacionalismo político, combinando lo ruso con lo soviético, lo comunista con lo precomunista, creo que haces un cóctel molotov y llegada a la globalización de después de la Segunda Guerra Mundial, donde el patrón socioeconómico de Europa, es decir, el capitalismo ya se ha expandido por todo el mundo y todo el mundo es capaz de desarrollar ese mismo germen de emancipación nacional, que tampoco es emancipación nacional en el término que yo quiero plantearlo yo, sino de maduración nacional, cayendo en lo teleológico de entender la historia como una linealidad, que Europa fue la primera en entrar al capitalismo y el resto del mundo llegó un poco tarde. Bueno, no vamos a jugar en esos términos, pero para que nos entendamos, a finales de la Segunda Guerra Mundial el mundo ya está lo suficientemente maduro para poder jugar al juego europeo. Y ahí es donde surgen todo tipo de nacionalismos con todo tipo de versiones. En el tercer mundo, los frentes de liberación nacional, lo que decíamos antes del sionismo, que en un principio con unas sintonías
socialistas salvajes y hoy lo que es el patriotismo latinoamericano, que el nacionalismo en Latinoamérica y en el tercer mundo tiene mucha cabida, sobre todo porque la élite es extractiva y extranjera. Y claro que puedes combinar lo vertical con lo horizontal, pero la realidad es que no es esa. La realidad es que en Europa y en el resto del mundo no funciona así. Yo quería hacer un hincapié en lo que ha comentado Álvaro y has seguido tú con ello, que el enfatizar la capacidad como herramienta que tiene el nacionalismo, ¿no? Ese componente de que te lo pueda coger Mao, por ejemplo, o Stalin o lo que sea, y hacer de ello un mecanismo para fomentar una revolución socialista y con unos fines, digamos, ulteriores, ¿no? En ese aspecto. Pero también no estaría de más recordar que precisamente también el final de la Unión Soviética se da por manos y puntilla del nacionalismo ruso, ¿sabes? De mano de Yeltsin, ¿sabes? O al revés, ¿no? Al revés. Justo al revés, por el nacionalismo ucraniano, georgiano, armenio, azerbaiyano. Pero al final, a fin de cuentas, es el partido de Yeltsin que aboga por un nacionalismo que se siente, se siente perjudicado porque es como que está aportando más al bloque soviético que sí, bueno, así. No, pero todo lo contrario. Tiene Justo lo contrario. mucha influencia el nacionalismo periférico. Siempre se ha dicho que el problema de Lenin es que se puso una bomba bajo los pies, que era ese nacionalismo periférico de la plurinacionalidad y del derecho de autodeterminación. La cosa es que la gente lo ve desde una perspectiva de Estado y no desde una perspectiva de justicia. De justicia. No, yo también creo que Lenin lo hubiese de Estado. Lenin fue el único que reconoció y que podría haber llegado a hacer efectivo el derecho de autodeterminación, que de hecho lo hizo. El resto, Stalin lo ponía en la Constitución, pero nadie reconocía, nadie iba a practicar el derecho de autodeterminación. Porque pero realmente no es una bomba. De hecho, la Unión Soviética... ¿No? A ver, la Unión Soviética se cierra por muchas cosas. Es verdad que tenía ahí abierta el tema de las nacionalidades y es por donde percute Estados Unidos. Y seguramente que si analizásemos por qué tenemos un nuevo reflujo del nacionalismo, veremos que Estados Unidos poniendo pasta en las 13 repúblicas soviéticas y en el mundo árabe-musulmán incentivando el terrorismo tiene mucho que ver con que hoy estemos en el siglo del neonacionalismo. De eso vamos a hablar ahora en el siguiente bloque, pero primero vamos a dar paso al interludio de Sofía, que hoy nos va a hablar del 45 aniversario del asesinato de Víctor Jara por parte del golpista chileno. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Esto lo decía Víctor Jara, un cantautor chileno que fue una de las figuras más emblemáticas de ese género que ahora se ha puesto tan de moda de la canción protesta. Y la razón por la que lo sacamos aquí a colación es porque, septiembre es prácticamente el mes de Víctor Jara. Él nació un 28 de septiembre, es decir, hace poquitos días habría cumplido 86 años. Y también será asesinado hace 45 años por el régimen de Pinochet, como ha dicho mi compañero Álvaro. Víctor Jara era un convencido comunista. Él reflejaba esta ideología en su obra, en su discurso, llegando a decir incluso que él no era un artista. Él decía: yo soy un trabajador de la música, el mundo me podrá reconocer como un artista, pero yo soy un trabajador, soy un obrero. Además, esta parte del trabajo comunista más típica, más clásica en esta ideología, en él es clara, porque él se crió en el campo, sus padres eran campesinos, y más tarde, alrededor de su adolescencia, se muda a Santiago de Chile, la capital. En esta época además va a sufrir la muerte de su madre y esto va a trastocar un poco toda su vida, su existencia, y va a probar varios estilos de vida muy distintos. Él ingresa en un seminario, descubre que no tiene vocación y se alista en el ejército, tampoco le acaba de convencer y al final decidió escuchar a ese artista, aunque a él no le guste la palabra, interior que tenía, y entra en el coro de la Universidad de Chile. Con 24 años ya se enrola en la compañía de mimos de Neusbander, que era una compañía de teatro, y ahí empieza también su carrera como director y productor de obras de teatro, por la que también ha pasado a la historia. Sin embargo, un momento notable es cuando él cumple los 30 años y compone su primera canción, que es Paloma, quiero contarle. Nunca abandonaría el teatro, siempre va a seguir cosechando éxitos como director, como productor, pero la llamada del mundo de la música para él era muy fuerte, entonces él aprovechaba todos sus ratos libres entre producción y producción para componer series de canciones folclóricas a través de las cuales iba a protestar por todas las injusticias que se cometían en la época. Por ejemplo, tenemos la canción de la plegaria a un labrador, en la que protesta contra la guerra de Vietnam.
critica también represiones policiales y los asesinatos que se cometían, figuras políticas a las que culpaba de estas masacres, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, una canción que se llama Te recuerdo Amanda, que bueno, lo sacó el programa de Operación Triunfo de 2017, aprovechando la voz de la ganadora, Amaya de España, para los amigos, que bueno, pues supuso algo muy interesante, porque una televisión pública, un programa muy mainstream que escuchan bastantes jóvenes, de repente cuela una canción protesta con bastante polémica de los años 60 en todo el mainstream y bueno, pues tuvo una gran acogida por parte de todo el público. Víctor Jara además va a trabajar con un grande de las letras hispanas, que es Pablo Neruda, en una serie de programas de televisión que iban en contra de la guerra y del fascismo. E incluso, bueno, pues en televisión es donde iba a dar su último concierto, ya que, bueno, el 11 de septiembre de 1973 es el golpe del general Augusto Pinochet contra el presidente chileno Salvador Allende. A él le sorprende la Universidad Técnica del Estado de Chile, donde va a ser detenido junto a varios profesores y alumnos. Fue recluido en el famoso Estadio Chile, que era un centro que los golpistas utilizaban pues para encerrar y torturar a los que ellos consideraban disidentes y peligrosos para el nuevo régimen. Las últimas horas de Víctor Jara, la verdad es que fueron traumáticas. Entre las torturas que le realizaron, pues destacaríamos que le quemaron un cuerpo con cigarrillos, le rompieron los dedos, le cortaron la lengua y le sometieron a varios simulacros de fusilamiento que iba a acabar minando toda su mentalidad y cualquier ánimo de salir de allí con vida. A los 4 días, un 16 de septiembre de 1973, fue asesinado junto al director de la empresa de ferrocarriles del Estado de Chile, y el 19 de este mes fue encontrado su cuerpo con 44 impactos de bala. Vamos a despedir este interludio pues con el último poema que él compuso en este periodo de encarcelamiento, de secuestro podríamos incluso decir. El poema se llama Somos 5000 y sus versos finales pues clamaban: cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. Ha ocurrido algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Menos Fermín. El guardia Fermín queda fuera de las fuerzas de orden público. En cualquier caso, yo pido un aplauso muy grande para el guardia Fermín. Estamos hablando del audio de Amanece, que no es poco. La pregunta que estamos hablando del bloque anterior, antes del interludio: ¿qué papel juegan los nacionalismos hoy en día en el juego de potencias, en el juego de las proxy wars? No, yo lo estaba diciendo antes y lo digo rápidamente. O sea, la caída del muro para muchos, sobre todo en el mundo liberal, supone como el triunfo de la democracia y el inicio de un proceso que hemos llamado la globalización, y que es contrario a las ideas de proteccionismo, de nacionalismo, de mirarse para adentro y no mirar al mundo como una unión de pueblos, de naciones y demás. Sin embargo, yo creo que está justo en la caída del muro y una de las razones fundamentales por la que Estados Unidos consigue destruir la Unión Soviética, que es avivar sentimientos nacionalistas que habían estado históricamente apagados, porque ni el ucraniano, que hoy es el más vivo dentro de la esfera de la antigua Unión Soviética, nunca está tan vivo como ahora. Los países bálticos que hoy estén en la OTAN, que en general yo creo que Estados Unidos tiene un inicio del neonacionalismo de hoy en la caída de la Unión Soviética, y sobre todo también en lo que se refiere al mundo árabe y al resurgimiento de un Islam un poco más radical, pues fundamentalmente pues desde la guerra de Afganistán, poner pasta a quien ponía pasta, que son los de aquellos barrios estos lodos. Sí, por ejemplo, es una anécdota que siempre ha contado el jefe de presidencia del gobierno de Adolfo Suárez. Decía que Estados Unidos, Suárez no se quería meter en la OTAN, y Estados Unidos le dijo: como no se metan ustedes en la OTAN, vamos a potenciar el independentismo canario, vamos a justificar acciones violentas de terrorismo y de represión policial, vamos a invadir las Canarias como hicimos con Cuba, y vais a quedar como vais a quedar y vais a quedaros sin las Canarias. Y entonces, hasta que Adolfo Suárez nos dijo: vale, sí, en el siguiente gobierno, que será el del PSOE, nos meteremos en la OTAN, Estados Unidos no desactivó ese plan que tenía y acuchilló al líder independentista en las calles de Argel, según el jefe de presidencia de Adolfo Suárez.
Entonces es bastante curioso esa capacidad que tienen los nacionalismos, como en un mundo en el cual tú no puedes ir hacia unas guerras de confrontación directa a raíz de las bombas atómicas y el exterminio consecuente de la raza humana. ¿Cómo se busca esto para ganar terreno poco a poco? ¿Cómo se busca el enfrentamiento civil? Claro, es que es lo que venía yo diciendo desde el primer momento, ¿no? Se busca, o sea, una cuestión que viene a ser política y de clase, ¿no? Viene potenciada por otras fuerzas para desestabilizar de forma horizontal un país o una nación o lo que sea, ¿sabes? Y eso es a lo que yo venía antes justamente diciendo, y que me has dado ahora mismo toda la razón, o sea, me has dado la razón cuando comentas que Estados Unidos potencia nacionalismos muertos en la Unión Soviética para desestabilizarla, y no va a ser menos el ruso, ¿sabes? Que justamente con todo el... Estados Unidos no, eso lo hacen los rusos solos. Pues para más Inri. Es que justamente es lo que te quería... Sí. Es que es lo que justamente lo que quería decir, que es que, o sea, cuando se dan los problemas económicos en la Unión Soviética, por las razones que sean, por que la carrera armamentística y espacial desgasta a la Unión Soviética muchísimo más que al gobierno de Estados Unidos, y luego, por tanto, se llevan a cabo las reformas de liberalización del mercado, luego perestroika, que también potencian más esa crisis económica. Al final, el punto de explosión de válvula de escape, que es ahora lo que yo quería decir, o sea, que es una idea a la que me remito desde el principio de mis intervenciones, sirve como el nacionalismo, ¿sabes? Como esa válvula de escape para que no se trate el problema, que a lo mejor era una cuestión de el pueblo contra las estructuras burocráticas y funcionariales de la Unión Soviética. En vez de que se den en esa vertiente vertical, se da en una posición horizontal con respecto a la República Ucraniana o la República Lituana, letona y viceversa, ¿sabes? Y yo me remito sobre todo al punto de Rusia, porque al ser el Estado, la República Socialista con más peso económico y político de la Unión Soviética, al fin y al cabo, es la que al final marca el punto de inflexión y declive real de esa desintegración política. Vamos, a mi forma de ver. Rusia es la víctima, fundamentalmente porque Rusia es la víctima y no Ucrania, ni Lituania, ni Kazajistán, porque Estados Unidos desmonta el puzzle soviético quitándole a Rusia a sus amigos. Pero Rusia se ha quedado sin amigos. Ahora Estados Unidos tiene más amigos que Rusia. Y Ucrania tiene más amigos que entonces. Pero bueno, si lo fundamental yo creo que es que el nuevo nacionalismo o el nuevo brote nacionalista se pone en ese origen, y yo creo que llega la crisis de 2008, vuelve a abrir esas formas de resolver los problemas sociales en el este de Europa. Ucrania lo estamos viendo, en todo lo que viene siendo el este de Europa, el Cáucaso, que también es esfera soviética, se reaviva, y lo que nos interesa y lo que nos parece más sorprendente es que llega a Europa, ¿no? Como a Europa Occidente. Y ahí yo sí que tendríamos que hablar temas de qué nacionalismo hay en Europa, qué tipos de nacionalismo hay en Europa, porque no creo que podamos comparar a Trump con el soberanismo catalán. Así que, en general, podemos hablar de efectos colaterales o más laterales de la globalización. En general, el nacionalismo seguirá siendo una fuerza motriz de primer orden en la historia de la humanidad, y es verdad que nos ha dado muchísimas tragedias a las que llorar, pero en general nos debemos muchísimo a lo que fue. Seguramente para mal, pero le debemos mucho de lo que el mundo de hoy se lo debe a entonces. Sí. ¿Tienes algo que añadir o pasamos ya a las conclusiones? No, venga. Sí, pasamos ya a las conclusiones. Bueno, Pablo empieza la... No, yo acabo de hacer una conclusión. Vale, pues, Diego. Sí, vale. Como conclusión, yo destacaría la vuelta de esos nacionalismos, y sobre todo como lo he dicho antes, no en su vertiente interna, ¿no? De caras a esa emancipación colonizadora o lo que fuera, ¿no? Que sí que se daba en África y en Sudamérica, o que digamos que se puede que se puede hacer referencia, como podría ser en el caso de Cataluña o de otros como el de escocés y demás, que vale, sí, existe ese derecho de autodeterminación, pero que digamos que a mi forma de ver está perdiendo fuerza en favor de digamos ese nacionalismo, digamos, xenófobo, anti-inmigración
con ese cariz que sobre todo se ve pues en los gobiernos tanto de Europa como de Estados Unidos y bueno, el ruso por lo general siempre has tenido un poco de ese tinte, pero vamos, que es un nacionalismo de cara hacia el exterior, ¿no? De expulsar hacia lo distinto, en vez de intentar separarse y hacerse más diversificados dentro de un estado o una nación. Sí, yo creo que el nacionalismo, al fin y al cabo, más que una cosa en sí misma, es una herramienta, yo creo. Que puede ser un sarampión, como diría Albert Einstein, pero también puede ser una cura, como ocurrió con las naciones del tercer mundo, así como las naciones europeas en el siglo XVIII y XIX. Creo que el nacionalismo, al fin y al cabo, lo importante es... La diferencia entre un nacionalismo bueno y uno malo realmente es que cuando tú luchas por una tierra en la cual tú no tienes parte de esa tierra, ¿cómo es posible que eso sea nacionalismo positivo? Es decir, cuando tú vas a una guerra, como una Primera Guerra Mundial, a luchar por un país que te esclaviza 16 horas al día, 6 días a la semana, ¿cómo tú puedes estar luchando por ese país? En cambio, en la antigua Grecia, cuando se luchaba por Atenas, que se luchaba por su sociedad democrática, se luchaba por sus valores, eso sí que era una defensa de lo común, pero en índole positiva, todo lo contrario que otros tipos de nacionalismos y de herramientas. Pero al fin y al cabo yo creo que lo que mejor resume el nacionalismo es pensar que tu país o que tu territorio donde vives es mejor que el resto de territorios simplemente por el único hecho de que tú has nacido ahí. Porque tú crees que España es la mejor nación del mundo porque eres español. Y el francés cree que Francia es la mejor nación del mundo porque él ha nacido en Francia. Y es un auténtico disparate, realmente. Pero como digo, es una herramienta que puede ser usada en ocasiones y frecuentemente para el mal y en ocasiones, pocas veces, para el bien. Y con esto terminamos hoy en Central Vic Álvaro. Esta para todos los capullos que van de patriotas, sin país. ¡Apátridas, me cago en Dios! ¡Sin país! ¡Sin país! ¡Sin país! ¡Sin país! Veo casas, veo piedras, veo árboles, veo policía. En fin, veo el paisaje, pero por mucho que miro, no veo crecer países por ninguna parte. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica.